A pesar de que ya hemos visto el operador de evolución temporal, me gustaría, además de recordarlo, dar algunas propiedades a manera de introducción a un tema que viene en el próximo video, que es el de transformaciones canónicas cuánticas y las operaciones de simetría en mecánica cuántica. Entonces yo creo que ya que nos hemos familiarizado un poco con el operador de evolución temporal, nos va a servir para introducir este tema. Y además, pues hay unas cosas que no hemos dicho acerca de este operador y vamos a relacionarlo con diferentes cosas. Espero que este video corto les resulte de utilidad. Entonces recordamos un poco. Si uno considera la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, ¿cómo se llama? La ecuación 1, vamos a tomar el caso en este video en el que el hamiltoniano es independiente del tiempo. Los otros casos ya los habíamos visto en los videos anteriores. Lo voy a poner en la descripción de este video, el video de donde definimos el operador para los diferentes casos y es un poco más general. Y hay algunas de esas propiedades que se aplican para este caso van a aplicar para el otro, pero no todas, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí podrán hacer ustedes la comparación. Uno soluciona la ecuación de Schrödinger 1 con la condición inicial, ¿no?, de algún ket al tiempo igual a 0. Entonces nos conviene escribir, decíamos, el psi de t en ecuación 1 como en la eigenbase de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Es decir, encontramos los eigenestados del hamiltoniano de la ecuación 1 mediante la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que es la ecuación 4, y con ellos construimos la solución, escribimos el ket de manera arbitraria, la ecuación 3, porque esto forma una base completa, ¿no? Entonces, sustituyendo el desarrollo del ket en ecuación 3 en la ecuación de Schrödinger 1, llegamos a esta expresión, que vamos a llamar ecuación 5, del lado izquierdo y del lado derecho. Aquí yo utilicé la ecuación 4, ¿no?, que el hamiltoniano sobre los eigenestados de la base da E de m, y por eso tenemos del lado derecho esta ecuación 5. Si proyectamos esta ecuación sobre algún estado genérico n, que es un eigenestado del hamiltoniano, llegamos del lado izquierdo a IH barra derivada en el tiempo de C de n igual a E de n por C de n de t. Es una ecuación diferencial para los coeficientes del desarrollo 3, que se pueden solucionar de manera inmediata porque pues, son reales, o bueno, son elementos del campo, que en este caso son complejos, perdón, y entonces daría la ecuación 7, que es lo que veíamos anteriormente, ¿no? Con C de n0 es la condición, está a determinar por condición inicial. Y llegamos a la solución, que sería la ecuación 8, donde la única incógnita son los eigenvalores, ¿no?, que hay que obtener de la ecuación 4, y los CDM0, que se obtienen por condición inicial, como se describe a continuación. Luego de la condición inicial sacamos que phi0 es igual a phi0, ponemos la identidad, proyectamos en el estado n del lado izquierdo y del lado derecho. Fíjense que aquí yo estoy evaluando al tiempo 0, pues sería e a la 0 sería 1 por el estado mésimo. Proyectamos con el estado enésimo y llegamos a que c de n es igual a c de n, aquí debería ser, ¿verdad? C de n es igual a, déjenme escribirlo aquí con negro, c de n de 0. Entonces, sustituyendo en la expresión 8, llegamos a que psi de t es igual a la sumatoria sobre m del coeficiente CDM0, que es m proyectado sobre la condición inicial, por la exponencial por el estado mésimo. Este término que está aquí, pues es un número, lo puedo poner donde yo quiera y lo acomodo para que quede de esta forma, que se puede, ¿no? Lo puse hasta el último. Entonces, yo me doy cuenta, me recuerdo que el hamiltoniano aplicado sobre el estado siempre se puede reemplazar por el hamiltoniano, o sea, digamos, utilizando la ecuación 4, puedo llegar a que eso es equivalente a aplicar la serie dada por esta exponencial sobre el estado mésimo. Y ya que está aquí el hamiltoniano, pues lo puedo sacar por esta suma, porque ya no depende de m, y me queda que psi de t es igual a exponencial de e a la menos iht aplicado sobre la condición inicial. Aquí utilicé que, si ya desaparece la exponencial, pues la suma sobre m sobre todos los estados, pues es la identidad, ¿no? Y la identidad la puedo obviar de escribirla. A esta exponencial, se fijan que me lleva desde el estado a un tiempo 0 a un tiempo t, se le llama operador de evolución temporal, ya lo definíamos antes, y lo denotamos por u de t menos t0, o u de t aquí sería, más bien, esa sería la ecuación 10. Déjenme escribir esto para que quede correcto, sería la ecuación u de t es igual a exponencial de h a la t menos h barra, así, ¿no? Bueno, entonces sustituyendo la ecuación 9, que es la psi de t escrita como con el operador de evolución temporal, ves la condición inicial, en la ecuación 1, uno llega a que el operador de evolución temporal debe de cumplir esta ecuación diferencial. Y si se fijan, de la expresión 10 parece como si hubiera resuelto esto como si fuera un número, ¿no? O sea, digamos, una nubecita, lo que puse aquí parece que pasaste el u dividiendo, el h lo dejaste ahí, no se puede realmente porque pues son operadores,
Pero parece como la solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Del lado izquierdo tiene el logaritmo natural de u, del lado derecho h veces t, si h es independiente del tiempo, y llegaríamos a la ecuación 10. Y de hecho de esta misma forma también aparece cuando h depende del tiempo, pero conmuta consigo mismo, da la integral esta de la derecha. Entonces, nomás para que se acuerden, ¿no? Bueno, lo que tenemos ahora, básicamente lo que, digamos, quería recordar sería esta expresión, la ecuación 9, y que para cuando h independiente del tiempo, o sea, esto, se tiene la ecuación 10, y yo creo que eso es lo que te quería recordar, ¿no? Porque a partir de eso voy a trabajar, ¿no? Y bueno, lo denotamos por la u, ¿no? Que es esta u que decíamos antes. Bueno, entonces salimos de aquí, tengo una hoja preparada diferente, aquí, bueno. Entonces, primero quería mostrarles que u es unitario. ¿Qué significa que sea unitario? Que el dagger de un operador sea igual a la identidad, y eso se puede mostrar si el dagger por sí mismo da la identidad. Entonces, vamos a hacer esta operación, vamos a meter la identidad en términos de la eigenbase del hamiltoniano, aquí en medio de ellos dos. O sea, metí la identidad aquí. Y si hago esto, me queda que esto es igual a la suma sobre el hamiltoniano, nomás sustituí. Y ahora, el hamiltoniano aplicado sobre la eigenbase siempre se puede reemplazar por el eigenvalor, y llegamos a esta expresión. Ahora, ya que son números, yo los puedo cambiar a donde quiera, y puedo multiplicar la exponencial por su conjugado, y me da la identidad, que es lo que estaba en demostrar. Y por tanto, u es unitario. Entonces, tenemos un operador unitario que además es una transformación, acuérdense, nos cambia desde un psi de t, desde un psi de 0 a un psi de t. Entonces me lleva, es una transformación unitaria, porque es unitaria, que me lleva desde la condición inicial hasta un tiempo t. Ahora, fíjense que voy a recuperar la expresión que tenía antes. Este es igual a u de t, pongo la identidad entre ellos dos y proyecto del lado izquierdo. Del lado izquierdo me va a dar el exponencial, que es aplicado sobre el estado n por n sobre el phi 0. El exponencial aplicado sobre el n pues da la e a la menos in, reemplazando el hamiltoniano por la energía, y llegaría a esta expresión, que es una expresión para el operador de evolución temporal, ¿no? En términos de la eigenbase. ¿No? Se quedaría así. Aquí en medio es un número, se fijan, e a la menos int. Ahora, esta expresión la quería recuperar porque la quiero proyectar en posición para relacionar el operador de evolución temporal con algo que ya también conocemos. Fíjense, si yo proyecto en posición del lado izquierdo, me daría x proyectado en psi de t. Y del lado derecho, pues la x puede entrar a la suma porque pues, es una operación lineal. Y x con n por e a la exponencial de n sobre psi. Aquí en medio entre la n y la psi, vuelvo a aplicar la identidad de las x primas. Porque la posición es una base completa para el espacio de Hilbert. Y entonces llegaría a que del lado izquierdo se corre la suma sobre n. Sería phi de n por la exponencial de a la menos int por... Ahora, n con x', pues es la función enésima, pero en espacio, ¿no? Con la x' como índice. Entonces sería psi n conjugado de n'. Y x proyectado en... O sea, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? O sea, el x proyectado sobre n te da phi de n de x', pero está al revés. Entonces es phi de n conjugado. Y luego x proyectado sobre la psi 0, pues es la función de onda asociada a la condición inicial en x'. ¿Así? Entonces, fíjense, esta expresión yo la puedo escribir de la siguiente manera. Psi de xt del lado derecho es igual a la integral de alguna k de x, x' t de 0 de la condición inicial. Y esto ya lo habíamos definido, le llamamos el propagador. Es decir, es el núcleo de la transformación integral, que me lleva desde la función de onda a condición inicial a la función de onda a tiempo t. Y a eso le llamamos el propagador. Entonces, es relacionado el operador de evolución temporal con el propagador. Fíjense, con k de x, x' t de t0 es igual a este término, ¿no? Que digamos, y salió de aplicar el operador de evolución temporal. Voy a trabajarlo un poco, masajearlo un poco para que vean cómo es la relación exactamente. Fíjense que k de x, x' de t de 0 es igual a la suma sobre e a la menos int sobre th barra de x con n, n con x', ¿no? Eso es solamente desarrollar estas phi de n y phi de n x', ¿no? Conjugado. Ahora, la x la puedo correr hasta la izquierda y me sería e a la suma sobre n de e a la menos int t0 de n x'. Ahora, pues está en paréntesis cuadrado. Puedo ir reduciéndolo, pero bueno, esta suma sobre el exponencial de n ya la habíamos definido como el operador de evolución temporal. Entonces, el propagador es el elemento de matriz en la base de posición del operador de evolución temporal.
Entonces puedo pasar de uno a otro con esta relación. Entonces el propagador, repito, es el elemento de matriz en la base de posición del operador de evolución temporal. Y se puede expresar de estas formas alternativas, ¿no? Ya sea, lo puedo poner, puede ser esta, es una forma para el propagador, puede ser esta otra, ¿no? También es una estructura, son equivalentes esas dos. Y cumplen que es el núcleo de transformación integral que me lleva desde la condición inicial a la función de onda al tiempo t. Bueno, antes de terminar me gusta dar otras propiedades. Fíjense que ya que los kets evolucionan en el tiempo, así, ¿no? Alfa de t es igual al operador de evolución temporal sobre la condición inicial, y los bras, pues, de la manera correspondiente, ¿no? Hay que aplicar, hacer el dual aquí, o dagger de ambos lados, y llegaríamos que algún beta de t dependería como un beta de 0 por el u dagger de t. Y entonces, si armamos un bracket, sería beta de t, f de algún operador genérico f, alfa de t. Y yo desarrollo con las expresiones anteriores quién es alfa de t y quién es beta de t, y me llegaría a esta expresión. Y aquí es bastante evidente la arbitrariedad entre elegir la descripción de Schrödinger y la descripción de Heisenberg. Fíjense, si tomo esta expresión, yo puedo tomar y decir que los que dependen del tiempo son los kets y pegarles los operadores a los bras y a los kets de esta manera, y sería la descripción de Schrödinger. Pero alternativamente podría agrupar lo que están en medio y decir que digamos que el que depende del tiempo es la variable dinámica ensandwichada entre u dagger y u. Y entonces, y ambas descripciones son equivalentes porque el bracket va a dar lo mismo. Entonces, fíjense, en Schrödinger los elementos de matriz evolucionan de esta forma, y en Heisenberg lo pensamos de esta otra forma. Es decir, en Schrödinger le cargamos la dependencia temporal a los kets y los bras, y en Heisenberg le ponemos la dependencia temporal a los operadores. Y ambas descripciones son equivalentes, y se ve aquí pues esta arbitrariedad. Entonces, por ejemplo, podemos escribir eso, ¿no? Los operadores en la descripción de Heisenberg que dependen del tiempo son igual a los de Schrödinger ensandwichados entre el operador de evolución temporal. Así pues, parece como que el operador de evolución temporal está asociado con la transformación de similitud para cambiar de Schrödinger a Heisenberg, ¿no? Además que es unitario y demás. También podemos pensar que los kets es lo mismo. Miren, por ejemplo, el ket de Heisenberg es aplicar u dagger sobre el de Schrödinger. Ahora, el u dagger pues sería e a la más iht, y el de Schrödinger sería e a la menos iht, y entonces se eliminarían entre ellos y nos daría pues que el ket en Heisenberg es nada más la condición inicial, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, consideramos que el alfa y el beta son el mismo para llamarle valor esperado, digamos, a esta cantidad. Aunque no importa, la discusión es la misma. El bracket es un valor esperado ahora, y entonces sería alfa de 0 de u dagger con f con u con alfa 0. Y ya que el operador de evolución temporal es e a la menos iht, donde h es el hamiltoniano, decimos que h es el que genera la traslación en el tiempo, ¿no? O sea, u es el operador de traslación temporal o el operador de evolución temporal, pero en el exponencial arriba tiene un operador que es este h, y a este h le llamamos generador de esa traslación en el tiempo. Fíjese que note que si el f conmuta con h en la expresión de arriba, pues entonces el f va a conmutar con el u, ¿verdad? Y entonces si el f conmuta con el u en la expresión de acá arriba, puedo intercambiar estos dos. Y si los intercambio va a quedarme u dagger u, y u es unitario, entonces me daría que el f es independiente del tiempo. Entonces es relacionado el comportamiento de conmutar de un operador con el hamiltoniano con su evolución temporal. Decimos, el conmutador con h evalúa la simetría o la conservación de f en el tiempo. Esto es un resultado que se puede generalizar, ¿no? Y uno siempre puede relacionar, digamos, asociado a una operación de simetría, que en este caso sería simetría en el tiempo, ¿no? Que es la evolución, digamos, la evolución en el tiempo, cómo se comporta con la evolución en el tiempo. Podemos relacionarlo con la conmutación de alguna variable, en este caso la f, con el hamiltoniano, que es el que genera la evolución temporal. Entonces, por ejemplo, así también vamos a poner simetrías en espacio, y tendremos un generador de evolución en el espacio o de traslación en el espacio. Y si uno conmuta con ese operador, pues entonces tiene una simetría en el espacio. Entonces así podríamos hacer esta analogía. Y lo vamos a ver en el siguiente video. Pero quería introducir esta noción o esta idea de una simetría en alguna cantidad con la conmutación o no de algún operador.
y eso lo vamos a ver, lo voy a generalizar en el siguiente video. Por el momento eso es todo. Les digo, lo que hicimos aquí fue algunas propiedades del operador de evolución temporal.